Muy buenas noches nuevamente. Enviarles un saludo cordial a todos los lugares donde se encuentren a nivel nacional. Vamos a dar continuidad entonces a lo que es la maestría en Educación Superior, Innovación Pedagógica y Gestión Educativa, que justamente corresponde al grupo número 8, ¿no? En esta oportunidad vamos a iniciar un proceso formativo bastante corto, ¿no? Lo que habitualmente desarrollamos. En esta oportunidad vamos a trabajar simplemente en 2 semanas, los cuales van a permitir dar continuidad al desarrollo del PAD, ¿no? Si bien hemos tenido algunas dificultades en cuanto al desarrollo de algunos trabajos, como ser en educación regular, estamos aquí justamente en este taller para que podamos delinear algunos acuerdos y también acondicionar o direccionar algunos trabajos que tal vez tenemos todavía dificultades, ¿no? Entonces, estimados colegas, en esta sesión vamos a dar inicio, como decíamos, al taller número 2 de producción de conocimientos e investigación. Bueno, mencionarles que el día de hoy vamos a implementar un trabajo también práctico y también tomando en cuenta lo que es sus experiencias, sus dificultades que tienen hasta el momento en lo que va el desarrollo del PAD, en su momento 1 y momento 2. Por ende, colegas, por favor, les pedirles que estén atentos todos para la participación, ¿no? Vamos a hacer algunas consultas, algunas percepciones que tienen de algunos elementos desde el momento 1. Por favor, entonces, en base a eso también vamos a controlar la asistencia. Entonces, por favor, pedirles tengan las condiciones para participar. Si no activamos lo que es el micrófono, significa que posiblemente lo hayamos dejado el celular allá y bueno, es importante que, colegas, hagamos una participación activa de estas clases, ¿no? Muy bien, colegas, entonces, para introducir justamente el trabajo que vamos a desarrollar en esas 2 semanas, que se ha programado como una continuidad a lo que es el módulo número 8, ¿ya? Es evidentemente que tenemos que continuar con el desarrollo del producto académico de transformación o PAT, ¿no? En este taller número 2, que es de producción de conocimiento e investigación, estamos iniciando el día de hoy, como pueden ver en plataforma, colegas, el día de hoy, 21 de junio, y la presentación de la semana 1 es el 26, ¿no? Como generalmente lo realizábamos en otros módulos hasta el día jueves, ¿no? Posteriormente, el día 28, vamos a tener la segunda sesión y finalizaría lo que es el 3 de julio, la presentación de la semana número 2 y también lo que es el producto final, ¿ya? Entonces, estamos hablando de un tema, de un tiempo más bien relativamente corto, colegas, por lo cual queremos que ustedes también estén conscientes de los aspectos que hay que trabajar, ¿no? Como bien saben, hay muchos colegas que han tenido que redireccionar lo que son sus trabajos. Estamos en un proceso de ingresar a instituciones de educación superior y esto tiene que, bueno, tomar en cuenta que debemos realizar un trabajo, se podría decir no rápido, pero sí constante, colegas, para poder llegar a cumplir lo que son los requerimientos del momento 1 y el momento 2. Muy bien. Entonces, colegas, vamos a trabajar en base a 2 lineamientos. En primer lugar, vamos a ver lo que es el tema de poder mejorar, ajustar y redireccionar lo que es el momento 1. Muy bien. Creo que es algo muy importante, colegas, lo que nos menciona este taller número 2, no solamente trabaja lo que es el módulo número 8, sino que nos está mencionando que debemos retroceder y poder revisar lo que es la redacción del momento número 1. De esa manera también vamos a tener el espacio para que algunos colegas que están iniciando justamente este momento 1 puedan tener también una etapa de corrección, una etapa de tutoría de parte de la docencia, ¿no? Que estamos en este momento realizando. Muy bien. Entonces, colegas, primero vamos a trabajar un poco algunos elementos claves que al momento de redactar o realizar lo que son sus trabajos, debemos tomar en cuenta, ¿no? Este taller número 2, producción de conocimientos e investigación, tiene como prioridad y lo que es el objetivo principal el de poder mejorar el momento 1
y hacer la redacción del momento número 2. Recordando siempre, colegas, cómo es el proceso de construcción del PAT, ¿no? Lo que es el producto académico de transformación. Empezamos lo que es, en primer lugar, lo que es los enfoques, ¿no? Siempre hay que direccionarnos, colegas, y al momento de leer y releer nuestros trabajos, ver la etapa de considerar el enfoque de la investigación que estamos desarrollando. En primer lugar, hay que partir de lo que es la epistemología plural, colegas, que en las redacciones y en el momento del análisis tiene que estar presente dentro de sus trabajos, ¿no? Al momento de poder evidenciar, por ejemplo, una redacción, tomamos en cuenta siempre lo que es la variedad de conocimientos que tenemos en nuestros pueblos indígenas, en nuestros pueblos originarios, comunidades, etcétera, ¿no? Entonces es importante destacar esta epistemología plural desde lo que es un desarrollo de la igualdad epistémica. Hemos hablado bastante referente a lo que es, por ejemplo, la reconsideración de que una hegemonía occidental que ha introducido una superioridad en cuanto al conocimiento, ahora debe ser, por así decirlo, llevada a la justicia, es decir, tomada en cuenta con un equilibrio, ¿no? Ahora los conocimientos de los pueblos indígenas son valederos y se toma en cuenta también a partir de los posicionamientos que tienen de la forma cultural, lingüística, social, familiar, educativa, se toma como algo igualitario. Entonces, esta forma de ver la investigación, colegas, desde la epistemología plural y la igualdad epistémica, debe estar fundamentada en la redacción de nuestros trabajos, ¿no? Siempre tomando en cuenta lo que es el tema de reivindicar los saberes y conocimientos de nuestros contextos educativos, ¿no? Si bien en algunos casos vamos a tener algunas dificultades, ¿no? De poder evidenciar una profundización del conocimiento, colegas, es notorio también que debemos trabajar con el conocimiento del investigador, ¿no? Aquí nosotros nos posicionamos como parte de la realidad y tomamos en cuenta nuestras experiencias. Obviamente este enfoque va dirigido a la descolonización, a romper las estructuras, colegas, que nosotros ya conocíamos antiguamente de lo que es la investigación. Recordemos que anteriormente la investigación se caracterizaba por la separación del sujeto con el objeto, ¿no? Ahora somos parte, se podría decir, parte viva de esa realidad, ¿no? Nosotros como maestros, como docentes, conformamos una realidad juntamente con las problemáticas de nuestro contexto, ¿no? Este enfoque, colegas, tiene que direccionar permanentemente nuestra redacción, nuestro análisis y reflexión, ¿no? Entonces, en algunos casos, en algunos trabajos que hemos podido revisar, evidentemente carece en algunas situaciones, colegas, de esta forma de reflexionar, ¿no? Este enfoque, recordemos, desde la epistemología plural, reconociendo que existen diferentes conocimientos y que deben ser tratados de forma igualitaria, tomando en cuenta el posicionamiento de nosotros como docentes, pero investigadores, y abordar un proceso de descolonización. La metodología que hemos llevado adelante, colegas, es a partir de las epistemologías del sur, ¿no? De estos posicionamientos de ver que ya no se tome en cuenta el conocimiento como una característica de consumo, ¿no? Que generalmente la parte científica ahondaba lo que es el tema del consumismo, la parte consumista, la parte de extraer lo que son los saberes, conocimientos, y lo que se quiere desde las epistemologías del sur es trabajar en el aspecto de la armonía, es decir, trabajando también con lo que es los conocimientos de los colectivos, de los pueblos, ¿no? Y romper el aspecto de dominio. En ese sentido hablamos también de la parte decolonial. Cuando hablamos del aspecto decolonial, colegas, es el aspecto de entablar un aprendizaje desde la realidad del contexto. De ahí sacamos el término decolonial. Esta metodología también, colegas, tiene que ver con el reconocimiento de nuestra realidad, es decir, ver
de una forma compleja los aspectos que se van desarrollando en nuestro contexto, en nuestra realidad. De allí nosotros sacamos un aprendizaje y desde la parte solidaria lo que hacemos es tomar en cuenta también esos saberes y conocimientos que han sido, por así decirlo, rechazados en la parte científica. Bueno, esta metodología, colegas, es lo que nos va a llevar adelante también el proceso de cómo vamos trabajando, ¿no? Y el aspecto comunitario en el que tomamos en cuenta también a los actores educativos. Como posicionamiento epistemológico, colegas, recordemos, es importante que nosotros como docentes tomemos en cuenta primero nuestra historia personal, es decir, de dónde venimos, de dónde procedemos, qué es lo que nos ha hecho lo que somos actualmente. Y a eso le hemos llamado un posicionamiento epistemológico, ¿no? Todo lo que somos actualmente, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que manifestamos, colegas, es una parte de nuestra cultura, parte también de nuestra lengua, nuestra formación, ¿no? Entonces creo que es importante, colegas, tomar en cuenta en los momentos de la redacción, que en un momento más vamos a analizar, es importante posicionarnos como actores educativos, no solamente que van a dictar un tema, sino que están ligados a la relación, a las problemáticas con la comunidad educativa. En ese sentido, colegas, somos productores de conocimiento. Es decir, no somos simplemente reproductores. No tomamos lo que está establecido y lo repetimos, sino que vamos a producir conocimientos desde lo que es un posicionamiento propio, ese posicionamiento decolonial que nosotros queremos caracterizar, ¿no? Y por último punto, colegas, es el tema de la transformación. Todo este PAT, todo este producto académico de transformación que estamos llevando adelante, todas las horas trabajadas, tiene que ser, pues, en vías de ser sujetos a la realidad del contexto y no solamente hacer un collage de información, ¿no? Es importante, colegas, que no sea el centro lo que es el tema de la información, ¿no? Si bien la información nos va a ligar a que podamos hacer el análisis de lo que está ocurriendo dentro de nuestro contexto, somos nosotros como investigadores los que vamos a seleccionar la información, como dice en este espacio, y obviamente aceptando las barreras epistemológicas que tenemos en nuestro contexto. Colegas, ¿por qué hemos iniciado con con estos 4 elementos que están dentro de lo que es la introducción del PAD? Debemos tomar en cuenta, colegas, en todo momento, y tal vez este cuadrito les pueda servir para direccionar siempre, que no debemos perder ni el enfoque de nuestra investigación, que en algunos casos lamentablemente sí hay una debilidad, la forma en la cual vamos a investigar, la metodología, cómo nosotros nos tenemos que posicionar desde una forma crítica, epistemológicamente hablando, y cómo nuestro trabajo, nuestra redacción debe ir guiada siempre a una transformación. ¿Ya? Colegas, estos 4 elementos están inmersos dentro de los momentos que estamos llevando adelante, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo un repaso, un resumen de lo que va a ser estos aspectos, ¿no? Estos 4 elementos que llevan adelante nuestro PAD. Bueno, en base a eso, colegas, esa recapitulación de lo que ya se ha hablado en el módulo 4, en el taller 1, nosotros vamos a tener como primera consigna, colegas, hacer un ajuste del primer momento. Como decíamos en un inicio, el primer momento, colegas, es el espacio donde nosotros vamos a hacer un análisis crítico y autocrítico de la realidad. A ver, para resumir, colegas, ahorita vamos a ver un ejemplo. Lo que debemos tomar muy en cuenta y lo que se va a tomar en cuenta para hacer una nueva corrección del primer momento es, en primer lugar, un posicionamiento ante la realidad. Como decíamos hace un instante, colegas, nosotros debemos tener la capacidad de poder tomarnos en cuenta dentro de un determinado contexto que tiene sus características, sus problemáticas, sus necesidades, potencialidades. Y aquí es el espacio donde nosotros debemos analizar, reflexionar, ¿no? Debemos
fijarnos en qué tipo de instrumentos de investigación pueden ayudarnos a guiarnos y posicionarnos, como decíamos, ante esta realidad. Muy bien, aquí en este posicionamiento, colegas, hemos tomado diferentes instrumentos. Ya en un momento más vamos a analizar. El otro elemento clave es el análisis intrapersonal, que estamos hablando desde lo que es nuestra propia postura, que tiene relación también con el posicionamiento ante la realidad. El intrapersonal, perdón, el que nosotros tomamos en cuenta desde cómo nosotros nos vamos a posicionar como investigadores, como docentes y como parte de la realidad. El aspecto interpersonal en el diálogo con nuestros estudiantes, con nuestros maestros o con diferentes autoridades, ¿no? Aquí tenemos que hacer uso de la retrospección, es decir, que vamos a mirar al pasado con ojo crítico, analítico y obviamente reflexionado, ¿no? El aspecto situacional que nosotros lo hemos trabajado desde el aula, patio e institución, que obviamente eso nos va a guiar a que nosotros podamos guiar también lo que es nuestra redacción y obviamente nos permite también establecer ciertos lineamientos de redacción, ¿ya? Entonces, colegas, vamos a pedirles, a ver, podamos revisar en primer lugar, para iniciar esto, siempre es importante dar una revisión, colegas, a lo que son nuestros módulos. Y recordemos, el texto académico en el cual nos encontramos, el cual está en la plataforma también, es simplemente es la copia de la guía del PAD, ¿no? Aquí podemos encontrar, colegas, los elementos que se van a trabajar justamente como momento 1, análisis crítico autocrítico de la realidad. Simplemente vamos a hacer un repaso. El análisis intrapersonal, interpersonal, el análisis situacional. Recordemos que nosotros sujeto transformador en la relación con la comunidad. Y el primer momento justamente está caracterizado por este espacio. El recojo de datos de la realidad y la delimitación de la realidad problemática. Bueno, colegas, es importante que en primera instancia se denote la recolección o recopilación de información a través de los instrumentos. Muy bien. Entonces, colegas, como primera tarea, primera consigna para mejorar lo que es el trabajo del momento 1, es ir a revisar lo que es nuestros instrumentos, por ejemplo, en este caso de reflexión en comunidad y el otro espacio de reflexión personal. Bien. Entonces, colegas, recordemos que mientras mayor cantidad de información podamos recopilar, ya sea de la comunidad o nosotros como investigadores, mejores herramientas vamos a tener también, mejor material vamos a tener para poder trabajar el momento 1. En algunos casos, una gran parte de trabajos, colegas, está careciendo de ese fundamento, ¿ya? Entonces, una sugerencia para todos es el de poder mejorar lo que es los instrumentos, ya sea de reflexión en comunidad o reflexión personal. Vamos a darles algunos ejemplos, colegas. Por ejemplo, dentro del diálogo comunitario en el cual ustedes ya han desarrollado, por ejemplo, este instrumento está ligado a actores educativos. Por ejemplo, colocamos los participantes supuestos, doctora, profesores, licenciados, y podemos analizar a través, por ejemplo, de preguntas. Nos vamos a un diálogo académico guiado, que puede ser de diferentes formas, ¿no, colegas? Aquí, por ejemplo, vamos a tener el caso de un foro virtual, que estos foros pueden ser presenciales, ¿no? También, en algún caso, pueden ser virtuales. El formato, pueden colocar el tema de formato, puede ser una plataforma. El objetivo es reflexionar colectivamente. Y aquí lo importante, colegas, el tema del foro que van a realizar o que han realizado debe tener, obviamente, un lineamiento. En algunos casos esto está careciendo, colegas, ¿no? Entonces tenemos que ver a qué
¿A qué aspecto nosotros previamente estamos direccionando este foro? Por ejemplo, aquí estamos hablando de integrar saberes indígenas en la evaluación universitaria sin folclorizarlos, ¿no? Es un tema supuesto, colegas, en el que el foro nos va a servir para analizar esto. Y obviamente las preguntas nos van a ayudar a guiarnos en el diálogo que vamos a tener con esos participantes. Bueno, este es un ejemplo, colegas, de cómo podemos hacer un foro y sintetizar o canalizar la información que vamos a recopilar. El participante, Carlos Rojas, por ejemplo, la intervención, podemos hablar sobre aspectos centrales que él ha evidenciado, ¿no? Y recordemos, colegas, que desde ese aspecto ya tenemos que empezar a hacer la codificación. Recordemos que la codificación, colegas, es el establecimiento de, ya sea una síntesis o tal vez algunas abreviaturas que nos permitan organizar la información. Muy bien, aquí nosotros hemos realizado lo que es, por ejemplo, iniciales, ¿no? Con numeración para que veamos también cuál es el ordenamiento que le vamos a dar, ¿ya? Recordemos las matrices de reflexión comunitaria que podemos trabajar. Bien, entonces es importante que los instrumentos, colegas, estén también desarrollados de una forma acorde. Otro instrumento puede ser la bitácora de reflexión colectiva. Muy bien, que no solamente tenemos la reflexión personal, sino también podemos desarrollarlo mediante el entendimiento de un momento, por ejemplo, una fecha 10 de octubre, un tema. Siempre es importante, colegas, delinear un tema que pueda direccionarnos al desarrollo de nuestro instrumento. Es importante también establecer quiénes son los que participan, los nombres o apellidos, ¿no? Tal vez el cargo que ocupan, de qué actor educativo nos estamos trabajando con estudiantes, maestros, a partir de una reflexión, por ejemplo, ¿no? Puede ser incluir el quechua en clases, estudiantes perciben como un exotismo, aquí estamos hablando del folclorismo, por ejemplo, en un caso supuesto, ¿no? Los códigos que debemos utilizar, entonces, colegas, tomar en cuenta siempre como esta forma de trabajo, viendo también algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar la tecnología en estos casos. Podemos utilizar webinars, ¿no? Ahora, para la reflexión personal, ustedes creo que ya tienen también un trabajo realizado, como la autobiografía, en el que redactan de qué manera ustedes han ido tomando en cuenta sus experiencias educativas, ¿no? Por ejemplo, aquí habla mi primer año como docente, 2009, estuvo marcado por un enfoque tradicional, clases magistrales, exámenes memorísticos, bueno. Todo esto, colegas, creo que ya ustedes lo conocen. Aquí tenemos diferentes ejemplos de didactobiografía, por ejemplo, biopraxis educativa, la bitácora profesional y, bueno, pueden ser también otro tipo de instrumentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, un instrumento que ustedes han trabajado mucho de entrevista, cómo han realizado la guía de entrevistas. Una vez realizado esto, colegas, tomando en cuenta desde lo conocimiento previo que ustedes, la observación, la asimilación que han tenido del contexto, es importante que también tomemos en cuenta esos instrumentos, ¿no? Ustedes ya que tienen todos los instrumentos recopilados, ahora los organizamos en el trabajo del momento 1, ¿ya? Entonces, colegas, ese proceso es muy importante, ¿no? Para ustedes ir trabajando de una forma ordenada y coordinando siempre con lo que es los tiempos, ¿no? En ese espacio, cada uno de ustedes ha debido tener ya alguna experiencia, sobre todo en el ámbito de educación superior, como ya hemos mencionado, y tenían también el espacio para poder buscar algunas instituciones y poder redireccionar los trabajos, sobre todo aquellos que han desarrollado con educación regular, ¿no? Ahora, colegas, vamos a dar paso al trabajo en sí que debemos desarrollar y la estructura que hemos podido evidenciar en este momento, ¿no? Entonces vamos a hacer un trabajo tanto de revisión de un ejemplo
de un colega que ha presentado el momento 1 y dando también continuidad a explicar esta estructura. Muy bien. Bueno, si no hay consultas hasta aquí, colegas, vamos a continuar entonces. Bueno, esta estructura, colegas, la vamos a compartir con ustedes, obviamente. La carátula, que está también con algunos lineamientos que nos pide el PAT. Posteriormente pasamos al resumen en castellano, resumen en lengua originaria, agradecimientos y dedicatoria, que es algo que ustedes lo pueden trabajar, es opcional. Y aquí tenemos el índice de contenido, ¿ya? Vamos a hacer un análisis del índice de contenido. Muy bien. Vemos que desde la introducción vamos a llevar el numeral 1, esto lleva lo que son números romanos. ¿Ya? Entonces, el primer momento, colegas, que es el análisis crítico y autocrítico de la realidad, va a empezar de lo que es el 1.1, que es el análisis intrapersonal e interpersonal. Bueno, en este caso he visto muchos trabajos que han empezado con el número 1. Y ya, de acuerdo a esto, también vamos a hacer una corrección, colegas, ya que este es algo aprobado, ¿no?, desde la UP, para que podamos trabajar ya en el ordenamiento de nuestros capítulos, momentos y acápites que tengamos. Muy bien. El 1.1, posicionamiento ideológico, epistemológico, axiológico, y vamos a ir trabajando también de esa forma hasta, creo que algunos no han incorporado lo que es el 1.7, 1.1.7, posición como investigador decolonial, y los instrumentos para la reflexión personal. El 1.2, ya hablamos del análisis situacional, aula, patio y unidad educativa. Aquí vamos a analizar también en un momento. Y aquí está establecido también, colegas, hasta el segundo momento, que es de colonizar la realidad. ¿Bien? Bueno, una vez pasado lo que es el índice, nos vamos a incorporar lo que es introducción. Esto no lleva romano, ya, ahí. Bueno, en la introducción, colegas, recordemos, esto podemos redactarlo al finalizar lo que es nuestro trabajo, ¿no? Porque la introducción es una síntesis de lo que va a ser nuestro trabajo completo y describiendo también lo que son las partes que tiene nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como aún no hemos concluido, podemos redactar al final de todo el trabajo. No es necesario redactarlo en este momento. Bueno, aquí, colegas, ya vamos a empezar entonces a puntualizar algunos aspectos. Bueno, en primer lugar, colegas, el primer momento, análisis crítico y autocrítico de la realidad. Es importante que cuando veamos este tipo de colores, etcétera, colegas, aquí es simplemente una guía que debemos borrarlo. Entonces aquí tenemos un párrafo introductorio. Aquí sobre todo se les sugiere, colegas, describir qué se comprende o cuál es la postura que comprenden ustedes como investigadores sobre lo que es un análisis crítico y autocrítico de la realidad, ¿no? Entonces aquí tendrán que ver ustedes cómo es que conceptualizan y analizan este aspecto. Muy bien. Lo que es la parte crítica y autocrítica, ¿no? Entonces podemos valernos aquí de los textos formativos y demás. Análisis intrapersonal e interpersonal. De la misma manera, colegas, por favor, estos párrafos no son parte de lo que es la redacción, simplemente se los ha colocado para poder hacer el formateo, ¿no?, del documento. Luego, el análisis intrapersonal e interpersonal. También hay que hacer, colegas, aquí una descripción de lo que se va a hablar conceptualmente de la parte intrapersonal e interpersonal, que es lo que nosotros vamos a trabajar en este espacio. Desde la parte del posicionamiento ideológico. Recordemos, colegas, que de la parte intra e interpersonal vamos a partir en primer lugar de lo que es el posicionamiento ideológico. Cuando hablamos del posicionamiento ideológico, colegas, recordemos que nosotros tenemos que hacer una lectura de la realidad, ¿ya? A ver, antes de esto, ¿no? Recordemos también que de todo este análisis intrapersonal e interpersonal y de lo que es el aspecto situacional, debemos tener un mínimo de páginas de 10,
Bien, eso es algo que debemos tomar en cuenta. Eh, Dentro de lo que es esto, colegas, sobre todo lo que debemos conocer no es un posicionamiento ideológico relacionado con partidismo o otro tipo de aspectos, ¿no? Sino cómo nosotros vemos nuestra realidad y cómo nosotros analizamos también lo que es este aspecto. A ver, vamos a ver lo que es un trabajo, haciendo también algunas puntualizaciones para que podamos ir viendo y mejorando lo que es nuestros aspectos de nuestro pad, ¿no? En el momento. Entonces aquí, colegas, por ejemplo, la colega hace una reflexión intrapersonal. Estos aspectos, colegas, por favor, que he visto en varios trabajos, no es necesario colocarlos. Y directamente hacemos un posicionamiento ideológico, es decir, nosotros describimos. En base a todo lo que nos hemos entrevistado, hemos podido reflexionar desde nuestros instrumentos, ya sea personales o de instrumentos, eh, por así decirlo, con la comunidad. Aquí nosotros vamos anotando, colegas, y describiendo qué entendemos por un posicionamiento ideológico, ¿ya? Al hablar de ideología, colegas, estamos hablando de una propuesta, de unas ideas referentes a las problemáticas que tiene nuestra parte educativa. Muy bien. Entonces aquí analizamos nuestro propio entorno, trata de, a ver, por ejemplo, de nosotros posicionarnos ante una realidad, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tomar en cuenta lo que menciona. La percepción del conocimiento es profundamente personal y depende cómo interpretes tu relación con el mundo y tus experiencias previas, a reflexionar sobre las preguntas planteadas, ¿no? Colegas, es importante que dentro de la redacción del momento uno, y esto se nos ha aclarado, no debamos depender de viñetas o de otro tipo de subtítulos, ¿no? Directamente nosotros haríamos lo que es el posicionamiento ideológico, ¿ya? Entonces podemos realizar una redacción. Bueno, se ha intentado, colegas, no, o bueno, se plantea no pasarles un modelo final debido a que ha habido muchos plagios, colegas, intentos de plagio o mucha similitud. Y en ese sentido es que vamos a trabajar con las correcciones que ustedes tengan en sus trabajos, ¿no? Entonces, como primera consigna, es el de poder presentar lo que son sus trabajos, colegas, en el momento uno, con algunas correcciones o algunos apuntes que estamos desarrollando ahora. A ver, vamos a ir a otro trabajo. ¿Ya? Si nos damos cuenta, colegas, hemos tenido algunos elementos que posiblemente no estén ahora, ¿no? Por ejemplo, hay aspectos geográficos, económicos que posiblemente no piden, entonces tenemos que quitar o reducir en todo aspecto, en todo sentido, ¿no? A ver, vamos a continuar. Ya. En esta posición ideológica, por ejemplo, del colega, habla sobre la orientación a la cualificación de la formación de la especialidad, la producción de conocimiento, la realización científica. Entonces, elementos claves que debemos tomar en cuenta, colegas, es cómo nosotros como docentes, primero, estamos trabajando con las políticas educativas del modelo educativo. Si nosotros estamos velando que se trabaja con proyectos, con PSPs, bueno, eso también es un elemento que vamos a hablar más adelante, pero si se está llevando adelante el aspecto, sobre todo del posicionamiento que tiene el modelo educativo, ya que es la parte comunitaria, si se está trabajando las problemáticas y resueltas de la educación, ¿no? Si se está trabajando con la realidad educativa de un determinado contexto. Entonces, son muchos aspectos, ¿no? Desde el aspecto ideológico que podemos nosotros trabajar en este espacio. Muy bien. Entonces, la posición ideológica, colegas, la redacción tiene que ser siempre en primera persona, perdón, en tercera persona. El error que cometíamos era la redacción en primera persona. Entonces, tendremos que redactar siempre en tercera persona y, bueno, desarrollar de esta forma, ¿no? Otra sugerencia también, colegas, ¿no? En esta redacción de esos capítulos, bueno, de estos espacios, no es necesario todavía tomar en cuenta una
cita o la redacción de una entrevista o tal vez tomar en cuenta la entrevista de algún docente, estudiante, ¿no? Lo que simplemente debemos es describir lo que nos pide el posicionamiento ideológico en este caso. Pasando al segundo, a ver, vamos a ir trabajando con nuestra estructura base, el posicionamiento epistemológico. Cuando hablamos de epistemología, colegas, recordemos que es el tema de dónde surge o se origina el conocimiento, ¿no? Aquí debemos analizar y describir también nosotros como docentes cuál es nuestra percepción desde el aspecto del conocimiento. Aquí podemos describir, quién sabe, si existe un rechazo hacia las culturas indígenas, quién sabe, existe un rechazo hacia lo que son los saberes de los pueblos, ¿ya? Aquí debemos ver si existen barreras para poder generar un establecimiento o un diálogo entre el conocimiento científico o el conocimiento de los pueblos indígenas. En sí hay mucho que hablar, colegas, aquí, es referente a lo que es el tema del conocimiento. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, trabajan la parte científica? Aquí podemos describir, ¿no? Si nosotros somos un docente de matemáticas, ¿cómo nosotros hemos podido relacionar la matemática que puede llegar a ser, por ejemplo, puede ser no parte de la realidad, digamos, ¿no? Puede ser, ¿cómo podemos llegarlo a ser útil en la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo nosotros hemos ido trabajando esos aspectos, qué dificultades hemos tenido durante este espacio, ¿no? Entonces, es una forma también, colegas, de poder guiar nuestros pensamientos y planteamientos. Recordemos nuevamente nuestro enfoque y la forma de redacción. A ver, vamos a ver, ya. Aquí, por ejemplo, en el trabajo de esta colega, cuando hablamos de epistemología, es importante cambiar la redacción, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en tercera persona. Mis creencias, entonces sería las creencias, nuestras creencias epistemológicas determinan cómo abordo tanto el aprendizaje como la enseñanza. Si considero el conocimiento como absoluto, tenderé a transmitir hechos y datos de manera directa. Bueno, eso es una redacción bastante libre que ustedes pueden realizar, colegas, pero sin perder el tema que ya hemos hablado bastante de lo que es la parte de la epistemología. Muy bien. Nuevamente es recalcarles, no es necesario las viñetas o preguntas guías. Es importante que ustedes trabajen de forma continua, sin necesidad de lo que son los párrafos y demás. Muy bien. Ya. Bueno, aquí a ver, vamos a analizar. Me considero abierto o nos consideramos en la apertura de nuevas formas de conocimiento, podría ser, aunque reconozco que mis experiencias y formación pueden limitar mi perspectiva. Bueno, aquí estamos haciendo un análisis, ¿no, colegas? Creo que es importante y destacable también tomar en cuenta ese sentido, ¿ya? Entonces, siempre partir primero de lo que estamos nosotros analizando, pero ver también de qué forma reacciona la comunidad, ¿no? Entonces, nuevamente, colegas, recalcarles que este aspecto es un extraer los conocimientos de los instrumentos. Por ejemplo, si tenemos instrumentos adecuados, un diálogo con los actores educativos, va a ser importante la forma en la cual vamos a ir ordenando esta información, ¿no? No todavía realizando citas, pero sí se podría decir haciendo una descripción de lo que se ha podido tomar en cuenta. Muy bien. A ver, vamos a continuar con nuestro documento base, ¿ya? La dimensión axiológica y espiritual, ¿no? Aquí recordemos, colegas, cuando nosotros hablamos de axiología, espiritualidad, estamos hablando de creencias, eh, de algo, de un acervo cultural, ¿no? De que nosotros practicamos y que nosotros evidenciamos también dentro de lo que es el contexto educativo. Hay que hablar de algunas situaciones, quién sabe, que dificultan o que impulsan el aspecto educativo o social, comunitario. Bien, puede ser que haya algunas costumbres arraigadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, eh, costumbres que pueden llegar a ser negativas, como ser aspectos machistas, aspectos, por ejemplo, de discriminación hacia las mujeres,
otras situaciones, por ejemplo, que puedan evidenciarse en la parte de creencias, ¿no? Hay muchos colegas, por ejemplo, que vienen de lugares mineros, ¿no? Que, bueno, trabajan en esos sectores, en esos lugares, otros que vienen de pueblos indígenas. Entonces, todos esos aspectos debemos trabajar en la dimensión axiológica y espiritual. Bueno, entonces es importante trabajar también en ese sentido. Condición o capacidad pedagógica profesional. Aquí hacemos una reflexión, un análisis también, colegas, de la forma en la cual nosotros hemos podido formarnos profesionalmente, ¿no? Desde el área, desde la especialidad, desde el nivel en el cual nosotros hemos ido trabajando, obviamente haciendo un análisis también de cómo nosotros vamos aprendiendo, vamos generando capacidades pedagógicas. Vamos a ver el ejemplo de una redacción. ¿Ya? Eh, Nos enfrentamos, podría ser, a la enseñanza con compromiso y pasión, buscando siempre conectar con mis estudiantes. Bueno, es una forma de introducir, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, es que vamos tomando en cuenta eh, el ámbito profesional, la parte pedagógica, de cómo nos estamos em, continuamente adaptando al avance tecnológico, si tal vez existe una dificultad muy grande por poder capacitarnos, si estamos en un lugar tal vez alejado. Entonces, todos esos aspectos deben ser analizados, colegas. Bueno, los talleres que vamos evidenciando y demás, ¿no? Todo eso, entonces, desde nuestro análisis, de nuestra bueno, de nuestra capacidad pedagógica y profesional. La capacidad comunicativa y dialógica, ¿no? Aquí ya estamos viendo ya cómo nosotros nos relacionamos, si es posible de una forma horizontal, con los padres de familia, con los estudiantes, con los docentes, si podemos desarrollar una comunicación con la comunidad educativa, ¿no? Entonces, es importante también, colegas, que podamos reflexionar sobre esas capacidades, ¿no? Muy bien. Nuevamente, trabajar en tercera persona. Y hablamos de dificultades, pero también de algunas potencialidades, ¿no? Imaginamos que si hemos llegado a poder dialogar con los estudiantes, a ganarnos una confianza, si podemos evidenciar que existe posiblemente problemas en los mismos estudiantes y ellos han podido, eh, no sé, destapar con nosotros, ¿no? Algunas situaciones, ¿no? Es de acuerdo también a lo que nosotros hemos ido trabajando con esos actores educativos, con los directivos, con los maestros y demás. Bueno, creo que cada uno de estos puntos, colegas, está claro de cómo podemos ir viendo y justamente es importante que ustedes hagan ese uso de la información que han podido recabar desde de los instrumentos de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos la posición, perdón, aquí, la capacidad productiva de liderazgo, ¿no? Entonces aquí ver si nosotros hemos podido liderar proyectos, si tenemos tal vez algunas dificultades, si hemos podido realizar la producción de conocimientos, producción de materiales, producción de, no sé, de diferentes, no sé, productos terminados y demás. Bueno, aquí, el posicionamiento como investigador de colonial. Este aspecto, colegas, creo que en varios trabajos no hemos podido encontrar, pero en este aspecto lo que debemos es trabajar, como habíamos trabajado la parte ideológica, la parte epistemológica, incorporamos la parte de colonial, reconociendo si nosotros eh, estamos guiándonos mm, a eliminar la hegemonía occidentalista. Si nosotros estamos partiendo de una realidad para que pueda ser posible que podamos trabajar de una forma decolonial. Aquí en el 1.1.8, colegas, los instrumentos para la reflexión personal, simplemente hacemos una descripción general de qué tipo de instrumentos y cuál ha sido su utilidad al momento de hacer una reflexión personal. Muy bien.
Bueno, colegas, aquí quisiera que ya podamos participar y quisiera consultarles si tienen, por ejemplo, en este primer momento, lo que es el 1.1, el análisis intrapersonal e interpersonal, si tienen alguna duda, colegas, de la forma de redacción. Como mencionábamos, hemos tenido solicitudes para que podamos compartirles trabajos, pero debido a que hemos tenido dificultades con el tema de plagio, a veces se direccionaba mucho a la redacción, entonces lo que vamos a permitirnos es que ustedes puedan trabajar analíticamente cada uno de estos y podamos ir trabajando lo que es el desarrollo de cada uno de estos elementos, ¿no? Recordemos que cada uno de estos ya lo conocemos y quisiera saber si tienen todavía alguna duda de la forma de redacción de este espacio, de este aspecto. ¿Tienen la palabra, colegas, hasta aquí? Ya, parece que lo tenemos bastante claro, ¿no? Ya. Le hice una consulta, Sí, adelante. sí le dicen a lo que, bueno, pues usted nos da referencia, ¿no es cierto?, del formato, si se va entendiendo, justamente que en el primer momento queda también con otro facilitador, en la cual no se dejó entender su listening y nos dijo que hagamos como primera persona. Ahora, como usted lo menciona, es como, haríamos como una tercera persona, ¿no es cierto, Licen? Sí, sí, la redacción, evidentemente, colegas, tiene que ser en tercera persona. Eso es la primera aclaración que se nos ha mencionado. Y obviamente es importante también, colegas, que haya un espacio. El segundo criterio que vamos a analizar para hacer la evaluación del momento uno es justamente de que ustedes tomen en cuenta, en primer lugar, la parte semántica, por así decirlo, de lo que representa cada uno de esos acápites, ¿no? Cuando hablamos de diálogo, la capacidad comunicativa dialógica, en todo momento ustedes reflexionen, no desde una forma conceptual, por favorecito también tomar muy en cuenta, no le estamos pidiendo que nos describa qué es diálogo o qué es comunicación, sino lo que se requiere es que ustedes en cada momento expliquen y analicen, que se demuestre el análisis, la reflexión de cada uno de estos elementos. Como les menciono, el primer paso es el tema de hacer el contacto con la realidad, que sería en esta situación con los actores educativos, ¿ya? Entonces, yo lo que les consultaba también, colegas, es el tema de que si tienen alguna duda de cómo redactar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la capacidad productiva, ya habíamos mencionado algunos ejemplos de cómo nosotros podemos ver, ¿no? Si nosotros somos productores, tal vez, de conocimiento, si tenemos dificultades al momento de realizarlo, y creo que la redacción tiene que ir en ese sentido, ¿no? La parte de liderazgo y demás, ¿ya? Entonces aquí, colegas, simplemente estamos haciendo una descripción de lo que hemos podido tomar en cuenta en nuestros instrumentos. Por eso es muy importante, como les decía en un inicio, colegas, el de poder revisar lo que son tal vez nuestras autobiografías, la didactobiografía, la biopraxis, la bitácora profesional, ¿no? Entonces, esos instrumentos que nos han permitido reflexionar desde nuestro posicionamiento. Muy bien. Entonces, si notamos ese tipo de redacción en cada uno de esos aspectos, colegas, creo que vamos a tener un trabajo adecuado. Muy bien. Ya. Si no hay otra consulta, colegas, sobre los aspectos, por si acaso son 8 elementos que debemos trabajar en el 1.1, ¿ya? Y pasamos al 1.2. Bien, el análisis situacional, aula, patio y institución, unidad educativa, institución educativa, ¿no? Bueno, recordemos, colegas, que aquí, en el análisis situacional, aula, patio y unidad educativa, vamos a trabajar otros elementos también, ¿ya? Primero, en el nivel curricular. Aquí, colegas, hay que analizar cómo ustedes están trabajando el nivel curricular en sus diferentes
áreas, o también en este caso sería ya con la institución en la cual van a desarrollar su experiencia, ¿no? En muchos casos tenemos un alto índice de docentes que se encontraban en educación regular y ahora deben ajustar, ¿no?, esta situación, ¿no? Entonces debemos ver cómo es que están trabajando esas instituciones, el aspecto curricular, ¿no? Entonces aquí será importante de que podamos eh, analizar y explicar también de qué forma se están organizando a nivel curricular en esas instituciones. Muy bien. Tal vez esto va a ser un poco complicado, ¿no? Tal vez tenemos que hacer un contacto directo con las autoridades, ver también el pensum, ¿no?, que se maneja en algunas instituciones, o tal vez los proyectos anuales que ellos trabajan. En las UNAS SESFEM también lo que es los planes semestralizados que pueden ir trabajando, ¿no?, estas instituciones. ¿Ya? Entonces, desde el aspecto curricular, nuevamente es recalcarles, bueno, aquí hay que reducir, como decíamos, en este trabajo no hay que tomar en cuenta lo que es el tema de las viñetas. Hacemos simplemente una descripción directamente de lo que estamos tomando en cuenta, en este caso, la parte curricular. Bueno, yéndonos al siguiente elemento, colegas. Los instrumentos de concreción curricular. Aquí, al hablar de concreción curricular, colegas, estamos hablando de los proyectos, estamos hablando por ejemplo, del PSP, del PAT, estamos hablando del PDC, que puede ser posible que haya algunos cambios también, ¿no? Como decíamos, en cuanto a lo que es el lugar en el que estamos desarrollando nuestra experiencia educativa, nuestro PAT, ¿no?, nuestra investigación en este caso. Ya, entonces, en todo sentido, colegas, tiene que ir ligado a lo que es este nuevo contexto que estamos implementando. Muy bien, generalmente si estamos trabajando en algún SFEM, se trabaja también lo que es el PSP, se puede trabajar con el PIC, ¿ya? Entonces hay que analizar también qué tipo de instrumentos están trabajando en esas instituciones de educación superior o técnico, bueno, o institutos técnicos, ¿no? Entonces aquí vemos también qué tipo de instrumentos, cuáles son las dificultades, quién sabe cuáles son los alcances, y es importante siempre plantearnos desde los instrumentos, como decíamos, ¿no? Cuando hablemos con las autoridades, cuando hablemos con los docentes, podemos analizar también qué tipo de dificultades o qué tipo de potencialidades o qué tipo de trabajo se realiza en la parte de concreción curricular. Organización política administrativa, creo que también trabajamos. Obviamente se tiene que establecer, ¿no?, ya sea una organización de cómo se organizan ya sea comunitariamente o tal vez institucionalmente, de qué forma o cuál es la dependencia que tienen, la forma administrativa la cual depende. Y aquí será importante ver, colegas, cómo es que se relaciona la parte administrativa con la parte política. Recordemos, por ejemplo, en las unidades educativas trabajamos em, con una junta escolar, un consejo educativo social comunitario, con una junta vecinal, ¿no? Entonces hay que ver la relación que tenemos y describir también esa relación política y administrativa que tiene la institución en la cual estamos desarrollando nuestra investigación, ¿no? Actitudes y pensamientos de los actores. Es importante también destacar aquí, colegas, desde los instrumentos, qué tipo de actitudes tienen estos actores educativos. ¿Qué actitud tendrá los directores, los directivos, los docentes, los estudiantes, quién sabe, la comunidad en sí? ¿Qué es el pensamiento que plantean, ¿no?, sobre esta realidad educativa, siempre sin desvincularse del aspecto educativo, ¿no? Entonces, creo que es relevante, colegas, hacer una relectura de nuestros instrumentos de investigación que vamos desarrollando, ¿no? Porque ahí inmerso, dentro de una entrevista, por ejemplo, a ver, se destaca qué tipo de actitud, cómo se está presentando el actor educativo. Si es muy pasivo, si tal vez su actitud es muy, incluso lo que son las emociones, ¿no, colegas? Cuando hacemos una entrevista,
o tal vez grabamos una entrevista, ahí podemos ver si su actitud es negativa, positiva, proactiva, si viene con algunas cargas emocionales, ¿no? Hacia esta institución o hacia un determinado problema educativo, ¿no? Entonces aquí tendremos que describir también cuál es ese posicionamiento o ese planteamiento, pensamiento que tienen estos actores educativos. Bueno, acciones geopolíticas que se emprenden en el entorno del maestrante. Como menciona justamente esta parte, nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros nos relacionamos también con la parte política o qué tipo de acciones nosotros estamos desarrollando en ese espacio. En este caso, como investigadores, ¿no? Los que están trabajando con educación regular, hay que describir también qué tipo de relación o relacionamiento podemos trabajar con lo que actualmente nosotros tenemos eh, como un posicionamiento como investigadores, ¿no? Eso tal vez va a ser un poco complejo en algunos casos debido a la situación, ¿no? Que no estamos netamente involucrados con ese, con ese contexto educativo, pero sí es importante tal vez hacer una relación. Quién sabe, tenemos algunos acuerdos institucionales con esa institución, no sé, tal vez algunos acuerdos que se realizan con otro tipo de instituciones, ya si es un instituto técnico. Bueno, existen muchas variaciones, ¿no? Si nosotros somos de educación alternativa, cómo nos relacionamos, quién sabe, con algún centro de educación superior o técnico, si nosotros somos docentes de secundaria, etcétera, cómo nos relacionamos con las SFEMS, ¿no? Entonces hay que ver también, hay que buscar una relación política o administrativa dentro de este aspecto. Relaciones interinstitucionales del entorno educativo. ¿Cómo se relacionan, no? Por ejemplo, si existen centros ONG, si existen centros policiales, de salud, ¿no? Cómo se va trabajando de forma interinstitucional en ese entorno educativo en el cual estamos desarrollando la investigación. Bueno, esos serían los 6 puntos. Aquí ya trabajamos lo que es instrumentos para la reflexión en comunidad. Aquí ya recordemos, colegas, que podemos describir, por ejemplo, si hemos desarrollado un diálogo comunitario, un círculo de reflexión, a ver, el árbol de problemas, las entrevistas, grupos focales, ¿no? Todo lo que hayamos trabajado en la parte de comunidad, ¿no? Entonces, colegas, creo que en este espacio es una descripción de la utilidad, así como lo hemos hecho en el primer momento, un espacio de cómo hemos utilizado y cuál ha sido la potencialidad o cuál ha sido el uso que hemos tenido de estos instrumentos de reflexión en comunidad. Bueno, ese sería también el espacio, colegas, aula, patio y unidad educativa o institución educativa. ¿Ya? Creo que es importante recalcar nuevamente, colegas, que debemos extraer esta información o estos análisis y reflexiones de lo que son los instrumentos de investigación que vamos a implementar. Bueno, yéndonos ya al otro aspecto, el sujeto transformador. Como este espacio, colegas, debemos también analizar cómo nos posicionamos como transformadores de esta realidad, como docentes, investigadores, como parte de la realidad que estamos yendo a descubrir o a reflexionar. Aquí hacemos un análisis y organización de la información corregida. ¿Ya? Entonces, en este espacio, colegas, en el 1.2.8.1, que es parte de ya que se desglosa de aquí, entonces vemos cómo nosotros, qué aspectos estamos priorizando, ¿ya? De toda la información. Es como una especie de redacción de cuáles son los elementos resaltantes, ¿no? De esta información corregida, de la información que hemos podido recolectar. Cuando hacemos este ejercicio, colegas, describimos simplemente los aspectos relevantes, ¿bien? De la información. Y en este espacio, que es el punto 2, ¿ya? Hacemos una identificación de supuestos problemáticos. Creo que este es uno de los pasos más importantes, colegas, que vamos a llevar adelante. ¿Y cómo debemos hacerlo? Como dice aquí, debemos priorizar o
destacar aquellos que sean supuestos problemáticos dentro de esta redacción. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si aquí en análisis y organización de la información corregida hemos evidenciado, por ejemplo, que existe en el ámbito de la evaluación, a ver, vamos a poner un ejemplo, que la evaluación en educación superior, cuando se habla de evaluación de las culturas indígenas, estas se vuelven muy folcloristas, llegan incluso a la etapa de la discriminación simbólica. Puede ser un aspecto, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tendremos que anotar? Esa identificación de esa problemática. Aquí ya no lo redactamos de forma general, sino que simplemente extraemos y lo redactamos como una especie de categoría. Muy bien. Por ejemplo, aquí puede ser la monotonía. A ver, yéndonos al ejemplo, ¿no?, que está redactado acá. El supuesto puede ser uno de la monotonía. Entonces redactamos. De acuerdo a los aspectos que se han ido trabajando dentro de la investigación, la monotonía dentro de los estudiantes significa que ellos no tienen ningún tipo de interés sobre la forma en la cual se está trabajando en un contenido como ser la evaluación dentro de una cultura indígena, ¿no? Entonces, podemos trabajar de esa forma, colegas, ¿ya? Entonces, hagamos una diferenciación. En este aspecto, análisis y organización de la información corregida, hacemos una redacción general de los aspectos relevantes. Y en este otro punto, lo que hacemos es identificar y priorizar algunos supuestos problemáticos, ¿ya? Algunas problemáticas que se van presentando en esta redacción. Entonces puede haber un supuesto de la monotonía, un supuesto de la desconexión, puede haber un supuesto de discriminación, puede haber un supuesto de folclorización, puede haber un supuesto, diferentes supuestos, ¿no? Ustedes pueden aquí redactar varios, los cuales les van a permitir también conocer cuáles son esas problemáticas que ustedes están trabajando durante toda esa redacción. En sí, colegas, esto es como una síntesis de todo lo que hemos hablado, ¿ya? Desde el análisis personal, interpersonal y de aula, patio y unidad educativa. Así podemos redactarlo, así podemos tomarlo en cuenta. Muy bien. Entonces aquí ya descubrimos o destapamos cuáles van a ser esas problemáticas. Bueno, posteriormente ya hemos identificado y hemos descrito. Por ejemplo, aquí tenemos que describir, ¿no? Por ejemplo, si mi supuesto ha sido la monotonía, entonces tenemos que describir. En un primer aspecto, ¿no? Entonces describimos cuál es esa problemática. Se denota que muchos estudiantes o varios estudiantes no tienen interés, ¿no? Lo que significa un descuido en la evaluación de los conocimientos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma también, colegas, de poder hacer una descripción de lo que es esta problemática. Ya. Una vez que hemos descrito qué es esta problemática, de dónde surge, ahora lo que hacemos es copiar la misma problemática, colegas. Por ejemplo, aquí el supuesto de monotonía, lo copiamos aquí. ¿Para qué? Para ahora hacer una reflexión de los supuestos problemáticos realizados por la comunidad educativa. Entonces, ¿qué piensa sobre este aspecto, sobre este mismo problema, la comunidad educativa? Entonces, aquí podremos analizar, ¿no? Los padres de familia no apoyan, no impulsan a que exista o tienen un cierto descuido, dejadez de frente al impulso, ¿no? El apoyo que pueden dar hacia los estudiantes para evitar la monotonía de la educación, ¿no? Entonces podemos ir describiendo también, colegas, ahora sí, reflexivamente, esos supuestos problemáticos. ¿Bien? Y vamos trabajando. Si, por ejemplo, hemos encontrado 4 o 5 supuestos problemáticos, aquí haremos una reflexión de esos 5 supuestos problemáticos
a continuación, ¿no? Muy bien, otro punto. Hacemos la delimitación comunitaria de la realidad problemática. Bueno, aquí ya tomamos en cuenta los posicionamientos de los actores educativos y el nuestro mismo, ¿no? Colegas, aquí es muy importante no solamente guiarnos por nuestros pensamientos, ¿no? Eso nos dice también la guía. No dejarnos llevar solamente por lo que nosotros nos interesa investigar, sino también tomar en cuenta y escuchar las voces de la comunidad educativa. ¿Ya? ¿Qué es lo que les han dicho los estudiantes? ¿Qué es lo que ellos han priorizado? ¿No? Y aquí hacemos una redacción, ¿no? Aquí simplemente hacemos una descripción, una redacción introductoria. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Aquí vamos a priorizar lo que es una realidad problemática, pero tomando en cuenta también los posicionamientos de los actores educativos de la institución. Y aquí ya describimos. Recordemos aquí, colegas, a ver, vamos a irnos aquí. A ver, recordemos aquí que en la identificación de supuestos problemáticos hemos colocado unos 5, tal vez más, ¿no? Podemos llegar, no existe un límite, pero sí podemos calcular que sean unos 8 supuestos problemáticos, ¿no? Porque estamos hablando de diferentes aspectos. Entonces, esas problemáticas, nosotros las analizamos, las reflexionamos con la comunidad desde nuestro posicionamiento, y lo que hacemos ahora es escoger o priorizar una de ellas y lo desarrollamos. Hacemos esa problemática y la priorizamos. ¿Ya? Entonces lo que hacemos, esa problemática priorizada, la describimos. A ver, vamos a ver si tenemos un ejemplo. A ver aquí. Ya. Aquí están los supuestos problemáticos, por ejemplo, que ustedes han implementado matrices, ¿no? Para poder trabajar en el módulo 4. Por ejemplo, aquí tenemos la dificultad en la habilidad lingüística del habla, ¿ya? Esta dificultad, colegas, ¿será que ha sido priorizada por la comunidad educativa, no solamente por nosotros? ¿Ya? De esta dificultad en la habilidad lingüística, estamos hablando de un proceso pedagógico, de un proceso que podría ser también metodológico, ¿ya? Pero siempre tomando en cuenta también el por qué puede ser esa dificultad de habilidad lingüística. Posiblemente sea por el tema, a ver, vamos a ver, aquí está. Tiene que ser más claro, colegas. Por ejemplo, en esta puede ser por comunicar. Por ejemplo, en este caso es en el idioma inglés. Puede ser por ciertas barreras que han habido durante la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces hay que ir a buscar, colegas, las dificultades o problemáticas que sean más profundas, ¿no? Entonces es importante analizar y bueno, vamos a hacer un análisis desde cada uno de los trabajos cuando podamos hacer la revisión. Aquí tenemos deserción escolar, me parece excelente, ¿no? Puede ser una problemática. Recalcarles, ¿no? Que esto muy alto, si bien es muy gráfico, no es necesario y podemos hacerlo dentro de la redacción del mismo párrafo. ¿Ya? Me parece interesante también, ¿no? La forma en que hemos podido describir las problemáticas, colegas, y hay que hacerlo de esa forma, ¿no? La deserción escolar, que es un problema bastante importante, la frustración en conceptos en inglés, ¿no? Entonces tenemos que ver y analizar también si estos aspectos también están relacionados a la comunidad. Por ejemplo, una problemática podría ser, no sé, que los estudiantes no se relacionan con algunas que les crea barreras, ¿no? En cuanto a la tecnología y demás. Por ejemplo, si un estudiante no tiene conocimientos básicos de inglés, a ver, poniendo el ejemplo de la colega, prácticamente no podría trabajar con algunas aplicaciones o plataformas o programas, ¿no? Entonces aquí ya vemos el aspecto interdisciplinario. Bueno, que podemos analizar también, que tal vez se ha presentado dentro del diálogo con los actores educativos. Bueno, esa es la forma de trabajar entonces, colegas. Creo que hay que organizar, por ejemplo, en este trabajo están algunas cosas
un poco desorganizadas, pero para ese es el espacio, ¿no? Para poder organizarlo en base a la estructura que ahora les vamos a plantear. Ahora, en muchos casos, colegas, no hemos colocado este aspecto, que es el aspecto de la propuesta emergente del título. Si bien nosotros todavía no estamos generando un título oficial, entonces lo que se plantea aquí es algo, una propuesta, como dice, previa, a priori. Entonces podemos colocar un título tentativo a lo que va a ser nuestro trabajo. Asimismo, plantearnos el objetivo general que va a tener nuestro trabajo y los objetivos específicos que pueden ir simplemente 3 objetivos específicos, ¿no? Que vayan a impulsar o vayan a fortalecer a este objetivo general. Muy bien. En el tema de la justificación, que es el último punto, colegas, en momento 1, simplemente describimos cuál es la relevancia, cuál es la importancia, cuál es, por así decirlo, a ver, en sí podemos decir cuál es el aporte que va a tener nuestra investigación. ¿Ya? Como mencionamos estos 3 aspectos, la propuesta emergente de título, el objetivo general y la justificación, son propuestas a priori o previas que vamos a ir desarrollando en el momento número 1. Muy bien. Y en base a esta estructura, colegas, recordemos que tenemos 10 páginas para hacer el análisis interpersonal y 5 páginas para hacer la descripción desde lo que es el sujeto, desde el sujeto transformador sería 5 páginas, ¿ya? Entonces aquí la descripción, análisis de las problemáticas, es importante que ustedes lo trabajen de una forma adecuada, sin el cual, colegas, si no tenemos un trabajo adecuado en este espacio, no vamos a poder pasar al momento 2, que es justamente un desglose de lo que se va a trabajar en el momento 1. Muy bien. Entonces, en el momento 1, colegas, estamos predispuestos a continuar con con esos ajustes y, bueno, tomar en cuenta también el tiempo, ¿no? Que muchos de los colegas tal vez estamos tal vez a destiempo para poder ir trabajando con algunas instituciones. Hay que empezar la redacción, colegas, y poder hacer sobre todo la recopilación de la información, ¿ya? Hasta ese espacio, colegas, le vamos a permitir que puedan hacer algunas consultas, algunas percepciones, cómo nos está yendo. También quisiera conocer eh, su planteamiento sobre cómo estamos yendo trabajando sobre lo que es el momento 1, colegas. A ver si desean tener la palabra. Tal vez hay algunos colegas que están pasando, están haciendo algunos ajustes de educación regular a educación superior. Quién sabe, podemos hacerles algunas guías, y quisiéramos saber también los parámetros, ¿no?, que están tomando en cuenta. Otro aspecto también que quiero mencionarles es el tema de que estamos recepcionando los datos tanto de el coordinador o autoridad de alguna institución, que ustedes van a realizar su trabajo y las vamos a mandar a lo que es la central para que también puedan hacer la nota y les puedan permitir el acceso, no tanto a la información documental, información y el acceso también a los actores educativos, ¿no? Como ser estudiantes, docentes y otros actores como ser autoridades políticas, administrativas. Muy bien, hasta aquí, colegas, mencionarles, ¿no?, que el producto de la semana 1 es netamente la corrección del momento 1. ¿Ya? ¿Tienen la palabra? Si tienen alguna consulta, por favor. Sí. Buenas noches, adelante. En este caso, lo que tendríamos que volver a hacer al momento, ¿lo tendríamos en esta semana o hasta segunda semana de lo que viene a ser antes de concluir el segundo pacto? Ya, este momento 1 tenemos hasta el día jueves, ya de la siguiente semana. Tenemos que presentar, a ver, les voy a compartir
las orientaciones metodológicas de la semana 1. Ya. Bueno, en la semana 1, colegas, lo que debemos hacer es la presentación y bueno, vamos a evaluar lo que es el reajuste de los trabajos realizados en el taller 1. ¿Qué significa? Entonces que vamos a hacer una relectura y en base a algunas correcciones y bueno, siempre cuando dejamos dormir un documento, cuando volvemos a leerlo, siempre hay correcciones que podemos hacer. Entonces aquí tendremos que hacer un reajuste de los trabajos realizados en el taller 1. Esa es la actividad, es la primera actividad que debemos desarrollar, colegas. Ustedes tienen que subir a plataforma lo que es el documento en PDF del momento 1 con los ajustes que acabamos de mencionar y la estructura que acabamos de socializar también, ¿ya? Toda esa estructura que hemos mencionado tiene que estar correctamente trabajado en la presentación de la actividad 1, ¿ya? Esto hasta el día jueves, a ver, vamos a ver la fecha, un segundito, hasta el día jueves 26. Hasta ahí, colegas, tendríamos que tener todos nuestro momento 1 debidamente corregido, ¿ya? La segunda actividad es seleccionar la información relevante y no relevante de la información recogida mediante los instrumentos de investigación. Este es un ejercicio, colegas, que les puede servir y les voy a socializar también el formato de la actividad número 2, ¿ya? Entonces, nuevamente recalcando, la actividad 1 de la semana 1 es la presentación del momento 1, ¿ya? La actividad número 2 de esta semana va a ser lo que es la selección de la información relevante y la información no relevante. Entonces, ¿qué significa, colegas? Cuando hagamos una relectura de nuestros instrumentos de investigación o el de planteamiento o planteamiento en algún caso, lo que tenemos que hacer es hacer una revisión de las entrevistas, los artículos, las observaciones y debemos filtrar a la información relevante o la información que es importante para nosotros. Y para ello vamos a utilizar lo que es una matriz. ¿Ya? Esta matriz va a ser la presentación de la actividad número 2, que vamos a tener que, como objetivo, clasificar los datos útiles de los no útiles. Es decir, hacemos una diferenciación en lo que nos va a servir y aquello que no nos va a servir. Aquí estamos haciendo una selección de la información, colegas, y lo vamos a hacer desde la forma práctica. Por ejemplo, vamos a colocar como primer criterio lo que es el tema central, es decir, a qué está yendo la pregunta que estamos, bueno, ¿a qué estamos ligando con ese instrumento? ¿A qué queremos llegar? Por ejemplo, en este caso hipotético, es el enfoque decolonial en las aulas. Muy bien, esa es mi temática, mi tema central. La pregunta de investigación que hice, por ejemplo, fue ¿cómo los docentes integran perspectivas decoloniales? Podemos hacer una pregunta de investigación o qué tipo de pregunta podemos realizar en base a esa información o a ese instrumento. Los datos. ¿Qué aspectos van a ser relevantes? ¿No? De esa información que hemos tenido, de esa pregunta, aquí colocamos. Lo que me va a servir para mi investigación va a ser que el 60% de los entrevistados menciona que el uso de textos de autores indígenas. Y eso va a ser parte de la entrevista 3. Bueno, este es un ejemplo claro, colegas, de lo que nos va a servir, de lo que vamos a utilizar dentro de lo que es la redacción del momento 2, o bueno, lo que vamos a implementar también dentro del momento 1. Y aquí vamos a ver datos descartados, es decir, aquellos que no nos van a servir. Por ejemplo, en un relato, una entrevista, un docente nos habla sobre la infraestructura. Obviamente nosotros como maestros podemos tomar en cuenta que la infraestructura es muy importante, pero no va a ser determinante dentro de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el enfoque decolonial en aulas, nuestro tema central, quién sabe no tiene relación con lo que es la infraestructura. Entonces aquí podemos descartar esa información. ¿Ya?
Aquí la justificación es no está relacionado con pedagogía. Bueno, si bien no está directamente relacionado, es de acuerdo al sentido que le vamos a dar, ¿no? En algunos casos puede ser determinante y en otros casos no. En este caso se está colocando que no es parte de la pedagogía. Otro, métodos alternativos, evaluativos alternativos. Aquí la pregunta, ¿qué es lo que me va a servir? Que los portafolios interculturales son usados en el 30% de los casos. El otro dato que no me va a servir, datos sobre la asistencia de clases. Quién sabe, no me sirve cuántos estudiantes asisten a clases, ¿no? Entonces, no aborda la decolonialidad, ¿no? Entonces, es un ejercicio, colegas, para que ustedes, como investigadores, hagan una selección de los datos que les van a servir de aquellos que no son necesarios. Entonces, dentro de esto, hacen una descripción en este cuadro y obviamente lo van a utilizar para el momento, obviamente, 1 y el momento 2. ¿Muy bien? Colegas, eso sería en cuanto a las actividades entonces de la semana 1. Nuevamente nos vamos a la guía. La presentación de los ajustes del taller 1, es decir, del momento 1, y el cuadro que es de selección de información relevante y no relevante. Ya, esas serían las actividades entonces para la semana 1, colegas. Entonces no sé si está claro, no sé si tienen alguna otra consulta, tal vez alguna dificultad que quieran dar a conocer, colegas. De todas maneras, vamos a estar pendientes a lo que ustedes nos vayan enviando. Si pueden enviar incluso antes lo que es el tema de sus trabajos, vamos a hacer también la revisión de acuerdo a la fecha de entrega, ¿no? Colegas, como hemos hablado al inicio, es un trabajo tal vez maratónico que tenemos que realizar. Hay que tomar muy en cuenta lo que es el tema de los tiempos, que no podemos presentar simplemente algo superficial, tiene que ser algo elaborado. Entonces, siempre instarles a que podamos mejorar y ir mejorando permanentemente nuestros trabajos. Muy bien. Entonces, si algunos ya lo tienen avanzado, me lo pueden enviar a mi personal primero. Y bueno, hasta el día jueves tendrían para hacer la corrección y la presentación en plataforma. Muy bien, ahora vamos a abrir el espacio también para que me puedan enviar a mi personal y mi persona pueda hacerles algunas observaciones, algunas sugerencias o tal vez sugerencias, sobre todo sugerencias para que puedan ir mejorando. Muy bien, de frente al momento 1, colegas, no sé si tienen algo más que poder compartir o podemos socializar para pasar ya al momento número 2. Bueno, Licenciado, buenos días. sí, adelante. En el momento uno, aún se puede trabajar en nuestras unidades educativas, licenciado. No, no se puede. Como ya les había anticipado en el módulo 8, justamente habíamos sido muy flexibles para poder cumplir lo que es los requisitos para pasar al módulo, bueno, a este taller número 2, ¿no? En este caso, colegas, no va a ser posible que ustedes trabajen con su contexto de unidad educativa. Tiene que ser de manera oficial en lo que es una institución de educación superior. Ya eso es lo, lamentablemente, como les decía, un poco la dificultad que vamos a tener con algunos colegas, pero es importante, colegas, que lo vayamos trabajando, ¿no? Y bueno, vamos a volver al tema de la flexibilidad, pero no como en el módulo 8, colegas. Ya tenemos que empezar con el trabajo en alguna institución de educación superior. Y bueno, la flexibilización, colegas, podría ser desde la profundización, tal vez podemos ir arreglando permanentemente, como decíamos, a lo largo del taller, que tiene 2 semanas, pero no podemos trabajar o presentar colegas ya en educación regular. Eso, por favor, una aclaración para todos. Licenciado, buenas noches. Colega Nair, después colega Rubén.
Licenciado, buenas noches. Una pregunta. En la actividad número 2 de esta semana tenemos que hacer ese cuadro de aspectos relevantes. No hay una cantidad límite, ¿no?, de aspectos relevantes, es según nuestro criterio y nuestro trabajo. Eso quería preguntarle, licenciada, ¿hay alguna cantidad límite de aspectos relevantes y no relevantes? Sí, esto es un ejercicio, ¿no? Para que ustedes lo puedan trabajar. Quién sabe, algunos van a tener más, otros menos, pero mínimamente vamos a pedirles 3 que estén bien reflexionados, que estén bien trabajados, ¿sí? Mínimamente 3 en el cuadro, ¿ya? Eh, Se ha escuchado, ¿no? Ya, no sé. Colega Rubén. Sí, Lice, una consulta, Lice. Me dice de que, bueno, pues ha sido tal vez algo drástico de poder ya direccionar, ¿no es cierto?, a educación superior, ¿no es cierto?, nuestro trabajo. Y ahí solamente mi dificultad sea, Licen, de poder, la aplicabilidad, ¿no?, de algunos instrumentos de investigación, ya, y algunos instrumentos no, todavía no le he aplicado, Licen, y tal vez con lo que tengo, como tengo que direccionar siempre mis instrumentos a educación superior, Licen. Sí, sí, colegas, miren, esa va a ser una dificultad grande. Creo que con algunos que ya hemos hablado de forma personal, sí existe todavía dificultades, pero como habíamos mencionado en el módulo 8, ahora tiene que ser netamente trabajo en educación superior, colegas. Lo que sí vamos a partir de una flexibilidad es en el tema tal vez de la profundización, lo que usted dice. Posiblemente no haya podido implementar algunos instrumentos, pero se le va a dar un poco de flexibilidad. Pero sí, no se puede presentar el trabajo, colegas, ya en educación regular. Por favor, eso tomar muy en cuenta. Hay que hacer lo posible para buscar espacios, buscar alguna forma de poder contactarnos. Eh, por ejemplo, dábamos algunos casos, ¿no?, que se puede hacer entrevistas mediante celular, mediante webinars, mediante plataformas como la que estamos trabajando ahora. Hay que buscar estrategias, colegas, ¿ya? Si bien ahora va a ser un trabajo bastante arduo, pero después de que pase el taller número 2, van a tener también un espacio para seguir corrigiendo. Como les mencionaba, la idea que ahora hay que enfocarse en empezar el trabajo con educación superior y obviamente en el momento número 3, que es también la propuesta, ¿ya?, que van a realizar. Ahí pueden seguir corrigiendo lo que es el momento 1, el momento 2, ¿ya? Pero sí, colegas, es importante que ya todo lo que es la redacción y el trabajo desde el momento 1 y el momento 2 tiene que ser ya direccionado a educación superior, ¿ya? Necesito, por favor, la aclaración para todos los colegas que tienen esa dificultad. Ya, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Dicen tal vez otra consulta más, Sí, Lice. adelante. En cuanto, ¿no es cierto?, a la dedicatoria, en cuanto a ello, y vamos a hacerlo en Lice, todavía no, Lice, solamente vamos a hacerlo el momento 1 nomás, no, Lice, eso nos vamos a presentar, ¿no? Sí, 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 sí. Por favor, esto, tomar muy en cuenta que la dedicatoria, todo esto, si bien está ahorita en la estructura, no es necesario que todavía la trabaje, ¿no? Incluso el tema de el resumen, por ejemplo, eso todavía, colegas, eso se tiene que realizar al final del trabajo. El resumen en lengua originaria, eso lo pueden dejar, agradecimientos, dedicatoria, podemos dejarlo todavía. Lo que es el tema de la introducción, también yo partiría de que puedan ir trabajando un poco, pero obviamente va a haber varios cambios, ¿no? La introducción también se puede redactar al final. Y lo que podrían trabajar netamente, colegas, es desde aquí, ¿no? Que es el primer momento, el análisis crítico y autocrítico. Entonces, es lo que nos importa en este momento. ¿Ya? Lo demás sí pueden todavía no desarrollar. No hay ningún problema. Bueno, ¿alguien más, colegas? No sé si tienen alguna otra consulta. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Bueno, a ver, colegas, entonces vamos a recordar lo que ya hemos avanzado en este módulo número 8. Una vez que nosotros ya hemos trabajado lo que es el momento 1, colegas, y que ahora estamos haciendo
casi paralelamente lo que es el momento número 2, ya con todos los cambios, adecuaciones que ustedes realicen, colegas, es muy importante seguir un proceso también. Recordemos, el momento número 2 parte, colegas, del primer momento, sí o sí. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es decolonizar la realidad a partir de los instrumentos de investigación que hemos implementado. Desde esa entrevista, desde esa biopraxis, desde todo lo que hemos ido trabajando de esos instrumentos. Por eso decíamos a un inicio, es muy importante trabajar con los instrumentos adecuadamente. ¿Ya? Una vez que nosotros hacemos ese trabajo de recopilar la información a través de los instrumentos, lo que nosotros hacemos como primer paso para el momento 2, colegas, es la codificación. ¿Ya? Y la codificación, ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta? Es como una especie de extraer o sintetizar la información de los instrumentos. Bueno, extraemos desde el aspecto a priori, o desde nuestra experiencia, desde la parte abierta, de la forma axial, relacionando diferentes situaciones, y pasamos a la selectiva, que esto ya hemos trabajado, colegas, ¿no? La codificación, entonces, es un proceso en el cual nosotros analizamos la información, extraemos la parte más importante y también hacemos lo que es el tema de poder hacer una abreviación que nos va a servir más adelante para hacer la redacción del aspecto de epistemologizar la realidad. Ya, entonces, el primer paso, colegas, la codificación. Muy bien. Extraemos las partes relevantes, las ideas, bueno, para poder posteriormente pasar a identificar ideas fuertes. Al hablar de ideas fuertes, colegas, recordemos que este es un aspecto tan relevante que posteriormente estas ideas fuertes nos pueden permitir o nos van a dar lugar a que podamos identificar nuestras categorías y macroestructuras. ¿Ya? Esas son las ideas fuertes, ¿no? Es decir, esta codificación nos da lugar a que podamos hacer o plantear una idea fuerte o ideas fuertes, ¿no? Identificamos. Posteriormente pasamos al diálogo decolonial. Obviamente este diálogo decolonial es cómo nosotros vamos a interpretar la información, ¿ya? Cómo vamos a trabajar con nuestros conocimientos, nuestro posicionamiento, a través del uso de la textualidad. Cuando hablamos de textualidad, hemos dado una especie de estructura, ¿no? De cómo podemos redactar. Primero colocamos la macroestructura. Dentro de la macroestructura vamos a tener nuestras microestructuras, que son ideas secundarias, ¿ya? Y dentro de la redacción de los párrafos tenemos el análisis crítico, tenemos, por ejemplo, la cita textual, que puede ser de una entrevista o de un otro instrumento, y hacemos nuestra postura decolonial. Ese sería el proceso que debemos realizar. Y en todo momento también un planteamiento para transformar. A ver, ¿cómo tenemos que trabajar entonces, colegas, al momento de iniciar, de trabajar el momento 2? Hacemos una mejora primero. Lo primero que tenemos que hacer, colegas, recordemos este cuadro, ¿ya? Y les insto a que vayan a revisar esto que han presentado todos, ¿no? La mejora del análisis del cuadro en el cual podemos identificar ideas fuertes. Lo que decíamos, miren, en primer lugar, hacemos una codificación y ahora pasamos a la identificación de ideas fuertes. ¿Cómo lo hacemos? Primero vemos qué instrumento de investigación hemos implementado. Ese instrumento de investigación puede ser la autobiografía, didactobiografía, cualquiera de los instrumentos que ustedes han implementado. Seleccionan y están haciendo un proceso de codificación aquí, colegas. Hacen el fragmento o seleccionan el fragmento recolectado, ¿no? Aquí colocan lo que nos va a servir. Recuerdo que los ensayos de los actos cívicos, no. Entonces ustedes extraen. Si posiblemente nuestra autobiografía haya sido de 3 hojas, de esas 3 hojas no colocamos todo.
redactamos o extraemos lo más relevante, lo que nos va a servir, ¿no? Lo que va a ser parte del cuerpo de nuestro trabajo. Una posible idea fuerte. Aquí hacemos se puede decir un análisis de este fragmento y nos va a servir para que nosotros identifiquemos una idea fuerte, ¿ya? Este es un proceso de codificación, colegas. Cuando estamos haciendo una extracción, estamos planteando una posible idea fuerte y le damos una justificación de por qué creen que es importante esa idea fuerte, ¿ya? Entonces, colegas, este cuadro, a ver, voy a recalcar, este cuadro, colegas, debe estar en sus anexos del trabajo del momento 2. Por favor, tomar muy en cuenta, ¿ya? Esto que ustedes ya han trabajado, ahora con los ajustes, tal vez nos hemos dado cuenta qué errores hemos cometido, cómo podemos mejorarlo. Entonces, hacemos se podría decir, una copia en los anexos del momento 2, ¿ya? Este cuadrito que nos va a servir para analizar o describir más bien cómo estamos trabajando con los instrumentos. Aquí, evidentemente, demostramos, colegas, de qué me está sirviendo la autobiografía o cómo estamos utilizando la didactobiografía, la entrevista, el grupo focal, etc. ¿Qué parte estamos extrayendo? ¿Cómo estamos trabajando la idea fuerte o cómo estamos identificando la posible idea fuerte? ¿Y por qué es importante esta idea fuerte, ¿no? O criterio de fuerza. Muy bien, este cuadrito, entonces, colegas, nuevamente es repetir, debe estar en anexos. El otro cuadro que vamos a trabajar también, colegas, es el trabajo que realizamos para epistemologizar la realidad. Perdón. Aquí, en primer lugar, colegas, colocamos el título de la investigación, que ya lo hemos trabajado en el momento 1. En el momento 1, recordemos que hemos visto que había títulos emergentes, ¿no? Entonces, este título emergente lo vamos a tomar todavía como una guía, ¿ya? Aquí en este caso sería metodología indígena desconocedora en investigación histórica en un SFEN. Bueno, entonces, recordemos que al epistemologizar la realidad, colegas, estamos hablando solamente de los instrumentos que hemos trabajado. ¿Ya? Solamente instrumentos. Aquí hemos trabajado instrumentos no entramos a lo que es la parte de bibliografía todavía. El diálogo con los autores lo vamos a realizar en el siguiente espacio. Entonces aquí, recordemos, epistemologizar la realidad es posicionarnos, colegas, ante la problemática. Pero ¿cómo nosotros vamos a guiar esta redacción? Es a través de este cuadro. ¿Bien? Primero, la pregunta u observación epistemológica, ¿no? Entonces nace de la investigación, podemos plantear una pregunta problematizadora o una pregunta guía, por así decirlo, ¿ya? ¿Cómo fue la investigación en el transcurso de la investigación histórica? Ya. Y aquí, colegas, solamente nos centramos en los instrumentos que hemos implementado con los actores educativos, nosotros como maestros, ¿ya? Desde de los instrumentos de análisis comunitario, los instrumentos de investigación personal, ¿ya? Entonces colocamos aquí. En este caso, por ejemplo, si colocamos estudiante, nos estamos refiriendo a una entrevista, ¿no? En cada año llevamos la materia, bueno, colocamos como una especie como este más o menos, ¿no? El fragmento que nosotros estamos identificando, lo colocamos en este cuadro, en esta matriz que nos va a servir también para organizar y codificar, ¿ya? Aquí colocamos otro, que va a ir en respuesta también a esta pregunta, que es ahora de un maestro, ¿no? Ahora podemos hacer también de otro estudiante con otra pregunta. Bueno, entonces aquí también podemos colocar lo que son nuestros grupos focales, etcétera, ¿no? Recordemos, colegas, que el momento de codificar, primero vamos a identificar la microestructura, las ideas, vamos a decir, ideas secundarias, ¿no? ¿Qué es lo que podemos identificar? Por ejemplo, aquí se identifican las necesidades de la comunidad, de la búsqueda de soluciones, y aquí se migraron distintas metodologías no dedicadas al contexto.
Si unificamos estas microestructuras, colegas, vamos a poder pasar a la macroestructura. Bueno, entonces, si nosotros trabajamos adecuadamente este cuadro, colegas, vamos a tener una correcta identificación de las macroestructuras que van a partir de un instrumento, ¿ya? De un instrumento que puede ser el grupo focal, decíamos, la entrevista, quién sabe, tenemos la biopraxis y otros instrumentos que hemos ido implementando. Recordar, colegas, que el código de categoría, el código, bueno, la codificación en este caso, la vamos a colocar para poder redactarlo, ¿no? En este caso, a ver, estamos poniendo un código de categoría, pero aquí podemos colocar también un código, por ejemplo, entrevista, que ENT, ¿no? Que han hecho una reducción de esto, y el año cuál ha sido implementado, ¿no? Esa entrevista. Incluso podemos colocar estudiante, maestro, aquí como lo vemos, ¿ya? Lo importante, colegas, y quiero hacerles una guía aquí. La macroestructura, colegas, no tiene que ir, no tiene que ser demasiado general, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de producción lectora como una macroestructura, no es correcto porque nos va a llevar a sesgos en cuanto a lo que es la descripción de una macroestructura. Entonces, una macroestructura, colegas, debe tener una relación con lo que es nuestro espacio, una contextualización, ¿ya? Por ejemplo, aquí, de una investigación-acción en el instituto a una investigación histórica en la esfera, ¿no? Entonces, prácticamente está dando lugar al contexto, a una problemática e incluso a una propuesta, ¿no? Está yendo de la investigación-acción a la investigación histórica. Bueno, entonces, colegas, es importante analizar y reflexionar que este cuadro, si está correctamente realizado, nos va a permitir hacer una redacción adecuada dentro de lo que va a ser nuestro momento 2. ¿Muy bien? Y pueden ver, ¿no?, los ejemplos que estamos realizando y los cuales también tenemos en texto, ¿no? A ver, para realizar ya la redacción, colegas, del primer espacio, que es epistemologizar la realidad, hacemos el análisis interrelacional de la información. Es decir, relacionamos toda la información. Relacionamos las entrevistas, relacionamos nuestra biopraxis, relacionamos toda la información, ¿ya? Entrevistas a docentes, maestros, perdón, a docentes, estudiantes, autoridades, padres de familia, etc. ¿Para qué? Para primero marcar una macroestructura, ¿ya? Que decíamos que es la macroestructura, es una idea fuerza, es una idea central, ¿ya? Es algo que se va repitiendo. Luego planteamos la lectura crítica, ¿no? Esta lectura crítica que es más o menos como un posicionamiento que tenemos hacia esta macroestructura o hacia una microestructura. Aquí podemos plantear, en la lectura crítica podemos realizar lo que es el tema de la descripción de una idea secundaria, que nos va a permitir, esa idea secundaria, trabajar con una cita textual. Aquí ya podemos redactar, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, si la macroestructura era el tema de la folclorización, de la evaluación en un contexto universitario, dentro de la lectura crítica podemos, una de las ideas secundarias, por ejemplo, podría ser las metodologías de, no sé, las técnicas de evaluación no son acordes a la realidad y solamente permiten acercarse de forma superficial. Entonces, una cita textual que nos puede ayudar, colegas, podría ser, por ejemplo, una entrevista. Aquí podemos decir, por ejemplo, el estudiante Javier, ahí pueden colocar el código, ¿no? Entrevista, estudiante, el año, ¿no? Menciona, cuando nosotros realizamos una evaluación, no se nos pregunta sobre nuestra identidad, sino más bien se nos pregunta sobre aspectos teóricos, ¿no? Entonces, aquí ya utilizamos esa cita textual y pasamos a lo que es la interpretación decolonial, que aquí ya tenemos que tener un posicionamiento desde los conocimientos y un planteamiento decolonial. Entonces, aquí pueden colocar, ¿no? A ver, por ejemplo,
En ese sentido, consideramos que debe haber una verdadera capacidad de analizar un determinado contexto cultural, lingüístico, que permita generar mejores condiciones para recuperar saberes y conocimientos. No me estoy inventando. Pero, colegas, esta es una base de estructura, es una estructura que podemos trabajar en la redacción de este espacio de epistemologizar la realidad. Muy bien. Recordemos, colegas, que tenemos ejemplos. A ver, vamos a irnos a nuestro texto del módulo 8. Y tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Estamos solamente en epistemologizar la realidad. Y aquí incluso se nos hace tan didáctico, colegas, que podemos tomar por colores, ¿no? Entonces, con color, bueno, epistemologizar la realidad, este sería el momento 2, el inicio del momento 2. Hacemos una introducción describiendo qué se va a hablar, qué se va a trabajar en la epistemologizar la realidad, en esta cápite. Y este con color verde, recordemos, colegas, es la identificación de la macroestructura. Es lo que hemos realizado en este aspecto. Recordemos esto. Por eso les decía, si trabajamos acordemente lo que es el tema de este cuadro, vamos a poder identificar nuestras macroestructuras de una forma acorde y que sea obviamente relevante desde los instrumentos. ¿Ya? Entonces, aquí ha marcado, por ejemplo, los rituales empoderados en las prácticas pedagógicas. Es una macroestructura, vemos que no es algo muy generalizado, es algo que está partiendo de una realidad, es una interpretación de lo que son los instrumentos, ¿ya? Y eso es lo que se tiene que identificar, colegas. Al momento de revisar, por ejemplo, sus trabajos, vamos a ver una correlevancia entre el momento 1, el momento 2 y obviamente los instrumentos. Ya eso es lo que tenemos que cuidar como un criterio de evaluación. Con color amarillo, la postura crítica, ya el análisis crítico, los hallazgos indican ritualidades en el ámbito educativo. Bueno, es de acuerdo al estilo de redacción que ustedes tienen. Entonces, el epistemologizar la realidad, colegas, es, a ver, primero, identificar una macroestructura o una categoría, también le hemos llamado, plantear el primer inicio desde una postura crítica o el análisis crítico y fundamentar esto con el extracto de un instrumento. Por ejemplo, aquí dice, un entrevistado afirmó que los lunes, con los niños entonan el himno, y esto había sido parte de ¿quién? De Pérez, que ha sido el entrevistado, 2001, y aquí se le ha colocado lo que es, por así decirlo, lo que es el tema de una codificación. Esta codificación que ustedes ya lo han realizado en algunos trabajos y que les va a permitir también hacer una cita que no va enmarcada, ¿no?, con normas APA, que puede ser muy libre, pero que también tiene que dar lugar a que ustedes puedan comprender y al lector también de qué forma se está organizando, ¿no? Muy bien. Una vez que nosotros hemos hecho ya la cita textual de esa parte que nos va a servir para fundamentar nuestra primera parte, que ha sido un análisis crítico, colocamos con color naranja nuestra postura decolonial. ¿Ya? ¿Qué pensamos? ¿Cuál es el planteamiento que como docentes hacemos, ¿no?, sobre lo que han hablado, sobre lo que ha opinado ese estudiante o esa persona? Y hacemos una redacción. Colegas, simplemente para una guía. Este párrafo puede denominarse como una microestructura, ¿ya? Es decir, que es una idea secundaria que va a apoyar a esta principal, a esta idea secundaria. Es decir, que una idea central es incorporada o está compuesta por ideas secundarias, ¿no?, que permiten construirla de forma general. Entonces aquí podemos ver, aquí hay otro tipo de redacción y creo que les va a servir bastante, colegas, como ejemplo, obviamente para evitar también la copia, este ejemplo que estamos realizando. ¿Ya?
Si les sirve también, colegas, pueden colocarse colores, depende de ustedes, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de redacción que pueden realizar. Revisar, por favor, estamos en la página 63, ¿no? Del módulo número 8, en el que existe un cuadro, bueno, un ejemplo muy didáctico en el cual ustedes pueden trabajar. Muy bien. Bueno, colegas, hasta aquí hemos podido dar a conocer el segundo momento, que también está dentro de la estructura que les vamos a compartir, que tendría que ir de la siguiente forma. Segundo momento, de colonizar la realidad. La introducción que debemos evidenciar, qué entendemos por decolonizar la realidad, hacer una descripción conceptual, podemos hacerla, pero también desde nuestro aspecto, ¿no? Cómo nos posicionamos ante esta situación, qué comprendemos por decolonizar la realidad. Y el 2.1, que vendría a ser epistemologizar la realidad, hasta lo cual hemos descrito hasta el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, colegas? Aquí hacemos una breve introducción de lo que es epistemologizar la realidad. Y aquí, en el 2.1.1, aquí colocamos la macroestructura, ¿ya? No es necesario, colegas, que ustedes coloquen el M1, simplemente se les ha colocado como una forma de guía. Y aquí colocamos nuestras macroestructuras, ¿ya? Y vamos enumerando. 2.1.1, macroestructura 1. Y redactamos. 2.1.2, la otra macroestructura o categoría, como quieran llamarlo. Lo vamos a determinar así. Y recordemos que podemos plantear hasta 8 macroestructuras, 8 categorías que van a estar descritas justamente dentro del cuerpo del trabajo. Esas mismas 8 estructuras, colegas, van a pasar al diálogo con el universo académico, que no lo vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Pero la consigna está clara, colegas, que debemos hacer un trabajo consciente, un trabajo delineado primero, con el enfoque que estamos realizando, con el enfoque de investigación que estamos planteando. Segundo, con lo que es el tema de la metodología que estamos abordando, siempre tomando en cuenta al posicionamiento de los actores educativos, siempre escuchando las voces de los actores educativos, de los pueblos, y tiene que notarse dentro de la redacción. Y obviamente también tomando en cuenta lo que son el planteamiento de instrumentos adecuados, ¿no? Los instrumentos van a ser la base de la redacción, del análisis. Entonces es importante, colegas, fortalecer esos instrumentos y bueno, realizar permanentemente un análisis de estos y extraer lo más relevante. ¿Ya? Colegas, el día martes vamos a tener ya algo más práctico. Quisiera que me puedan enviar aquellos que ya lo tienen corregido. Bueno, les vamos a dar hasta el día lunes, por favor, aquellos que ya tienen un avance, consideran que ya está adecuado. Vamos a hacer una revisión rápida hasta el día lunes y para que el día martes podamos socializar también con ustedes y poder guiarles, ¿no? Tal vez no estamos pudiendo tener todavía una redacción adecuada o no sabemos cómo iniciar. Bueno, creo que es una etapa de producción de conocimientos muy relevante, colegas. ¿Ya? Entonces, hasta el día martes, colegas, por favor, hasta lo que estamos quedando es en la sesión del día martes a las 8 de la noche, vamos a hacer una revisión de algunos trabajos, ya con observaciones, sugerencias de la forma en cual habitualmente los realizamos, ¿no? El proceso de tutoría. Y bueno, simplemente mencionarles, ¿no? Que vayamos trabajando en estos lineamientos que acabamos de mencionarles. Ya. Hasta aquí, colegas, estamos llegando hasta el espacio de epistemologizar la realidad. Bueno, en la semana número 2, para que ustedes puedan ir analizando también, lo que vamos a tener es una codificación de las categorías, ¿ya? Es el cuadro que estamos viéndolo, a ver, que les había mostrado aquí, a ver, ¿dónde está el cuadro? Ya. En la semana 2, colegas, lo que tenemos que hacer es este cuadro,
Muy bien, es codificar. Pero yo les sugiero, por el tema de tiempo, que podemos ir avanzando, colegas, en la realización de este cuadro, en el que vamos a encontrar las categorías o macroestructuras, que son como los subtítulos o ideas centrales que vamos a desarrollar. Si hacemos un adecuado uso del cuadro, colegas, vamos a tener categorías y macroestructuras que nos van a permitir una correcta redacción, ¿ya? Como les menciono, es un proceso sistemático, por así decirlo, que vamos a ir realizando, ¿ya? Entonces hay que seguir un paso para llegar al otro, entonces no hay que forzarlo mucho, colegas, debido a que puede haber cambios, quién sabe, que no les beneficien en el desarrollo de su trabajo. Ya, bueno, colegas, con eso estaríamos terminando entonces la sesión del día de hoy. Augurarles éxitos en el desarrollo de su trabajo. Estamos pendientes para cualquier consulta y bueno, nos veríamos el día martes para poder hacer otra socialización y tutoría de lo que es el tema del PAD. Muchas gracias entonces, colegas, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.